cama y un beso le doy, apagando las luces hago una oración, y cuando crezca vea en mí mi Padre que vive para Dios. Señor, yo quiero ser como tú, porque quieres ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender. Yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Que tengo mucho que aprender, cometo errores, tú lo sabes muy bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí, necesito tu ayuda, solo no voy a poder. No, no, no. Me quiero esforzar y aprender más de ti, ser paciente y tierno y lleno de amor, que Él aprende de lo que ve, que tu imagen, Señor, es lo que vea en mí. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Quizás Él mire a mí diciendo papi es el mejor, pero es porque estoy aprendiendo de mi Padre Celestial. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que Él pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Y yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Que el Señor les bendiga en esta hora. Damos los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches. No sé en qué horario nos esté mirando, pero el día de hoy para nosotros aquí es días todavía. Y agradecemos a Dios el privilegio y la oportunidad de estar aquí el día de hoy juntas, juntas las dos, por gracia del Señor. No me permitió a mí ser madre físicamente, ¿verdad? Tenerla en mi vientre, pero el Señor me envió a una hija ya grande, crecida, que el día de hoy podemos vivir juntos y puedo disfrutar ese momento, esa etapa de maternidad, aunque sea ya grande, ¿verdad? Y un poco difícil la situación, pero queremos agradecer a Dios por ese privilegio que nos da de estar hoy juntas, porque el Señor la trajo a mi lado. Y bueno, hoy sí se las presento, hoy sí sale a cámara. Y bueno, el programa del día de hoy es Demos la Gloria a Dios. Y yo quiero que primero nos saludes y nos leas el texto de este programa. Dios los bendiga. Primero, antes que nada, quiero mandarles saludos a quienes nos están mandando mensajes, a Paco, a la hermana Elsa Nedelia, a Francieli y a Sofía, quien nos está acompañando desde Kiwai, en Facebook y Instagram. Y bueno, quiero leerles el Mateo capítulo 5, versículo 16, que es el texto lema de todo esto que se va a comenzar, y dice así su bendita palabra. Así alumbre vuestra luz
delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y le dejo el lugar para que comience y bueno, platique, ¿verdad?, de qué se va a tratar en este mes, de qué vamos a hablar, qué propósito tiene más que nada. Y bueno, le dejo el lugar a ver. Bueno, hoy este mes comenzaremos, ¿verdad? Nunca lo hacemos improvisto, todas las cosas las planeamos con mucho tiempo antes y a veces surgen improvistos, ¿verdad? Antes de empezar la programación y yo creo que este día a lo mejor muchos van a criticar, van a juzgar o van a decir, ¿por qué están ahí? O no deberían de estar ahí y a lo mejor para muchos o para los ojos de muchos y a lo mejor para alguien muy cercano podría decir, no deberían de estar el día de hoy transmitiendo. Pero lo primero que quiero compartirles es que aparte de ser esposa, madre, hermana, hija de familia, amiga de algunos de ustedes, también soy hija y sierva de Dios. Y entonces yo creo que démosle gloria a Dios, no es porque todas las cosas están bien y perfectas, sino porque le tenemos que dar la gloria a Dios. Amén. Aún en medio de la dificultad o en medio del problema o en medio del tornado, de la tormenta, de las cargas, de la tribulación, en medio de todo le debemos de dar la gloria a Dios. Y como leías ese versículo de Mateo, bueno, tiene que alumbrar nuestra luz. Y para alumbrar nuestra luz allá afuera en la sociedad o mediante estas cámaras que hoy están frente a nosotros, debe de alumbrar primero en casa. Y el día de hoy esto es lo que se trata. Hoy queremos comenzar este mes, si Dios lo permite, y hemos empezado un poco tarde por todas las situaciones, pero no queremos dejarlo ni pasarlo por alto y compartir con ustedes. Hoy comenzaremos preguntas a las cuales les daremos una respuesta, preguntas que han estado precisamente en la inquietud, ¿verdad?, de Elizabeth, que ha cuestionado mi vida y a las cuales yo en su momento le he dado respuesta, pero que mirando esto yo veía, bueno, ¿por qué no lo compartimos? Y por eso decidimos compartirlo, por eso el día de hoy queremos dárselo a ustedes a conocer estas preguntas que surgen en la inquietud de ella, que en mi vida, bueno, yo se las he contestado en base a que a mi criterio, a mi conocimiento, a mi relación personal con Dios y a la convicción que Dios ha puesto en mi vida. No quiero implementar esto como una respuesta y que usted lo haga así, exactamente como se lo estoy diciendo. No, yo quiero que esto le sea de bendición para su vida, que usted juzgue, ¿verdad?, conforme a la palabra, y bueno, quienes me conocen también juzguen conforme a mis hechos, ¿verdad?, o conforme a los hechos tuyos también el día de hoy, pero que esto sea como un consejo más para su vida y que ese consejo le permita a usted formar un criterio en el cual, bueno, usted va a poder tomar sus propias decisiones. ¿Por qué? Porque son preguntas que surgen en la vida, quizá Elizabeth es joven, pero también a veces puede estar en la vida de una persona adulta o en la vida de un niño, ¿verdad?, que muchas veces no nos atrevemos a hacer tales preguntas. Yo siempre he dicho que más vale un momento de, a la mejor pena, de vergüenza, más vale un momento de vergüenza que toda la vida de ignorancia. Y he dicho esto, Elizabeth viene a ser la horma de mis zapatos. Yo soy muy preguntona, no me quedo con la duda y bueno, Elizabeth tampoco se queda con la duda también, y eso me agrada, me gusta, porque en el núcleo familiar es ahí donde debemos de tener como padres la respuesta para los hijos. Debemos de tener no solamente la respuesta bíblica, sino la respuesta con hechos, la respuesta con actitudes de parte de nosotros, con el trato diario constante, ¿verdad? A veces vamos a tener errores como padres, y ahorita el canto lo decía, él va a decir que soy el mejor, sí, pero es porque estoy aprendiendo de mi Padre Celestial. Y yo creo que como padres vamos aprendiendo todos los días, y sobre todo en mi vida quiero que la imagen de Dios se vea en mí, para que Elizabeth, que es la más cercana a mí, pueda ver a Dios a través de mí, pueda sentir el amor de Dios a través de mí, pueda ella conocer a Dios a través de mí.
Entonces, por eso ese versículo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres y vean vuestras buenas obras. Por eso surge ese motivo de compartir el día de hoy y abrir esto a cámaras mundialmente, podemos decir, pero no con el motivo o con el afán de exhibir a nadie, sino con el afán de por qué no aprender, o lo que hemos aprendido, por qué no compartirlo, ¿verdad? Entonces, es importante que el día de hoy, si usted le parece bien, pues lo tome. Si le parece mal, y vuelvo otra vez y lo digo, hágalo saber, dígalo porque le parece mal, y para eso estamos, para las críticas, para el que nos señalen. Creo que somos unas personas públicas desde el momento en que decidimos servir a Cristo Jesús, desde el momento en que renunciamos a nuestra vida carnal, a nuestros deseos, a nuestras pasiones. Desde ahí somos personas públicas que hemos renunciado a vivir como el mundo, pero que hemos aceptado la responsabilidad, el cargo, la obligación, o como usted lo quiera ver, de poder ser un buen ejemplo. Pero primero, yo siempre digo, en casa. Primero en casa, ¿para qué? Para que pues también se refleje dentro de la sociedad. Sí, entonces, ¿algo que quieras compartirnos o ya la pregunta, no sé? Un punto que te voy a decir es cierto, nosotros como hijos vemos a nuestros padres. ¿Y de qué manera? Bueno, cuando surge una pregunta, una duda que nosotros tengamos, lo primero que queremos hacer es preguntarle a mamá, a papá, y obviamente si hay la confianza también. Y después de preguntarle, ver si lo que me está aconsejando, lo que me está diciendo, ella también lo ha hecho. ¿Por qué? Hay momentos en los que los padres hablan y dan consejos, pero sus acciones no van de acuerdo al consejo que nos está dando, ni tampoco es ahora sí que el ejemplo perfecto para nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que en vez de tomarlo, mejor lo despreciamos porque vemos que no hay resultado, porque no se hace, no se realiza. Entonces surge una desilusión completa tal vez de nosotros mismos, en las que mejor buscamos en otros lugares esa respuesta y que nosotros podamos ver en aquella persona ese mismo acción ante el consejo. Y sí, ya me quiero ir a la pregunta porque digo, bueno, es que las preguntas a mí me han surgido en varias ocasiones y a veces para mí misma y en otras yo le digo, es que no sé si el día de mañana un amigo o una amiga me llega a preguntar tal pregunta, no sé qué contestar, no tengo ni la idea de qué significa ni nada. Entonces soy muy preguntona, de hecho sí lo soy, pero no me quiero quedar con ignorancia, no me quiero quedar sin saber la respuesta. A mí me gusta también tener respuesta y darla. Y la primer pregunta, antes de que me hagas la pregunta, vamos a causar un poquito de intriga, ¿verdad? Pero una intriga buena. Yo creo que siempre lo he recalcado en cada enseñanza y en cada consejo y en cada clase que doy, no solamente conferencia para una mujer o conferencia para la iglesia completa, un mensaje para la iglesia completa, siempre he recalcado que los hijos aprenden un 30% de lo que los padres decimos, pero aprenden un 70% de los que los padres hacemos. Entonces, creo esto que tú vienes a confirmarlo con estas palabras, y vuelvo y les repito, esto no está programado en que qué vamos a decir o qué vamos a hablar frente a las cámaras, no, esto está programado en un seguimiento, en un orden que vamos a tener, porque esto es correcto delante del Señor. No nos podemos venir aquí a parar frente a ustedes e improvisar, porque entonces todo sería un desorden. Entonces yo conozco a un Dios de orden, y sé que eso te lo he enseñado, a un Dios de orden que en su orden podemos compartir todo, ¿verdad? Entonces todo aquí no está programado de que voy a decir esto y esto y esto y esto para cuidar, no, voy a decir lo que el Espíritu Santo nos ponga hoy, ¿verdad? Y la pregunta sí ya la traemos hecha, claro que esa pregunta ya está hecha, ¿verdad? Porque es una pregunta que en su momento me hiciste y que hoy queremos hacerla pública, pero la respuesta en sí yo te la di en su momento, pero aquí puede surgir otra respuesta, ¿verdad? Y en eso estamos conscientes. ¿Por qué? Porque no es una regla o un método que se tenga que seguir al pie de la letra, un remedio que se tenga que poner tal cantidad y tal cantidad. No, yo creo que todos los días vamos aprendiendo. Ayer pensé de una manera, hoy pienso de otra manera. Entonces, es algo que yo creo en mí misma, es que a mí me gusta escuchar diferentes opiniones, diferentes opiniones de varias personas. ¿Para qué?
para tomar mi propio criterio, mi propia opinión y a lo que realmente creo. ¿Por qué? Porque hay veces que nos quedamos atentos a una sola y las cosas no son así. Es bueno escuchar, porque puede también que el consejo que nos haya dado, aunque sea una buena persona, puede que el consejo esté mal. Sí, claro. Entonces es necesario escuchar varias opiniones y qué mejor confirmar con la misma palabra. Así es. Entonces, ahora sí voy con la misma primera pregunta, disculpen con la primera pregunta. Y esta pregunta es la siguiente. Y es para los padres, para los hijos. Si mi hijo no quiere ir a la iglesia, Al templo. o al templo, ¿puedo yo obligarlos a ir? Como padre sí puedo obligarlos y sí debo de obligarlos. ¿En qué cuestión? Mira, la escritura yo creo que es bien clara, ¿verdad? En nosotros, ahí en Proverbios, si quieres leerlo, Proverbios 22:6, ¿sí? Y vamos a ir a la escritura. ¿Por qué? Porque la respuesta es sí, obligarlos. Vamos primero, Proverbios 22:6. Dice así: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este es un versículo bien conocido, ¿verdad? Que siempre a los niños en el templo se les da este versículo. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahora, ¿por qué digo yo que sí, como padres tenemos la responsabilidad y el deber de obligar a nuestros hijos a algo? ¿Por qué? Porque los obligamos a ir a la escuela cuando muchas veces no quieren. Los obligamos a tomarse un medicamento, los obligamos a tomarse a lo mejor un tratamiento, los obligamos muchas veces a cumplir requisitos sobre la tierra, ¿verdad? Obligaciones sobre la tierra o obligaciones para con nosotros. Entonces, ¿por qué no obligarlo en algo que yo sé que es correcto? Que yo tengo la convicción que es correcto. Entonces, aquí dice que el padre debe de instruir al hijo, ¿sí? Ahora, ¿cómo le vas a instruir? La instrucción es en casa, primero. En casa se le tiene que enseñar al hijo la palabra del Señor. Tenemos que al hijo enseñarlo a amar a Dios. Entonces, ¿cómo el hijo va a enseñarse a amar a Dios? Porque yo amo a Dios como padre, ¿sí? Entonces, si yo amo a Dios como padre, deseo pasar tiempo con Dios como el amor de mi vida o el amor que yo he surgido, ¿verdad? Para con Dios. Si yo amo a Dios de tal manera que es mi todo, entonces aquí debo de enseñárselo a mi hijo. Por eso dice, instruye al niño en su camino. Ahora, ¿en cuál camino? En el camino del hijo. No todos amamos de la misma manera. Unos amamos con pasión desmedida, otros amamos de tal manera controlada, otros amamos de forma silenciosa, otros amamos de diferentes maneras. Pero aquí yo estoy hablando de un niño pequeño, ¿sí? Cuando un niño está pequeño, yo creo que el principal momento para enseñar a un niño es desde que está en tu vientre como madre, ¿sí? Como madre, instrúyele desde ahí, desde el vientre. ¿Para qué? Para que él ame a Dios. Si tienes esa oportunidad de conocer ya a Dios y estás embarazada desde el vientre, enséñale a tu hijo a amar a Dios. El niño sabemos que, o niña, ¿verdad? En el vientre, entiende, escucha la voz de mamá, la voz de papá, ellos entienden. Entonces, desde ahí si tú le empiezas a instruir, ahora dice, en su camino, todos los hijos, todas las personas tenemos caminos diferentes. Cuando habla de camino, habla de carácter, habla de vida, habla de temperamento, habla de forma de pensar, habla de forma de actuar. Todo eso es el camino, ¿sí? La vida del niño propio o de la niña propia, ¿sí? Entonces, cada uno de ellos, nosotros como padres tenemos la capacidad, y más cuando los hemos dado a luz, tenemos la capacidad de conocer a mi hijo, a mi hija. Tenemos esa capacidad de poder adentrarnos en la vida del hijo. Entonces, ahí habla de instrucción. ¿Y qué es instrucción? Darle los pasos precisos, ¿sí? Darle el método correcto, ¿sí? Entonces, si le voy a dar el método correcto, ¿cuál es el método correcto? Si yo amo a Dios, ¿dónde quiero estar? En su casa. Pasar tiempo con él. Entonces, si yo quiero pasar tiempo con él, yo también voy a invitar a mi hijo a pasar tiempo con él. Ahora, yo como persona a veces no tengo ganas de ir al templo, si soy sincera, pero yo me esfuerzo a ir. ¿Por qué? Porque yo entiendo que dice, cuando quiero entrar por la puerta angosta o por la puerta estrecha, dice, Jesús dijo
esfuérzate para entrar por la puerta, porque muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué? Porque están cansados de la vida, porque no tenemos ganas, porque nos sentimos devastados, porque el problema es mucho, porque la tristeza es mucho, porque simplemente no tengo ganas de salir de casa, ¿sí? Entonces me tengo que esforzar y tengo que ir. Entonces mi hijo me está viendo, ¿sí? Mi hijo sabe, me conoce, vive conmigo. Entonces eso es lo que yo tengo que esforzarme, pero el esforzarme tengo que tomarme el tiempo. Así como tú vienes y me haces una pregunta, yo creo que yo me tomo el tiempo de escucharte. Yo no te voy a responder a ti cuando tú no me estás preguntando. Yo te voy a responder a ti cuando tú vienes y me preguntas. Porque cuando tú vienes y me preguntas es porque estás lista para escucharme. Si tú no me preguntas es que no quieres escuchar. Pero si tú me estás preguntando, yo te puedo decir que sí. El instruir al niño es eso, al tiempo del niño, al tiempo de la niña, al tiempo en que él está listo para escuchar, receptivo para atender tus palabras. Ahora dice, instruye al niño en su camino, y dice, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. O sea, ¿de qué camino ahora está hablando? Ahora está hablando del camino de que yo me preocupé y me ocupé de enseñarle a mi hijo a amar a Dios, a esforzarse, que aun cuando él no tenga ganas, yo lo voy a invitar. Ahora, es muy importante, yo creo que esto lo quiero recalcar, es muy importante no decirle al hijo, mira, si vas conmigo al templo, si me acompañas a la iglesia, yo te voy a dar esto. No. Comprando. Exactamente, lo estoy comprando. ¿Por qué no es esto? Porque entonces el hijo se va a enseñar que tenemos un Dios de condiciones. Y nuestro Dios no es un Dios de condiciones. Entonces, tómate el tiempo. Y yo he dicho esto, si tu hijo está en tu casa, retomando el principio, si tu hijo está en tu casa, tú eres el responsable, tú le alimentas, tú le vistes, tú le das el alimento diario, tú provees para él todo. Entonces, ¿por qué no proveer también lo espiritual? Así es. Sí, ahora, nosotros como padres a veces el niño nos pide, vamos a decir, el niño nos pide todos los días comer pizza. Si yo sé que le hace daño, no le voy a comprar todos los días pizza, ¿verdad? Aún teniendo el dinero, no se lo voy a comprar. ¿Por qué? Porque yo sé que al niño, si come todos los días pizza, le va a hacer daño, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo ahí juzgo que no le debo de dar a mi hijo lo que le hace daño, entonces ¿por qué juzgo que no debo de forzar a mi hijo a ir al templo cuando yo juzgo que eso es bueno? Entonces, yo creo que aquí es el juicio de cada uno de nosotros y la convicción, vuelvo a decir, la convicción que nosotros tenemos de amar a Dios. Ahora, otra de las cosas, si el hijo, usted está hablando de los hijos que están en casa, ¿verdad? Bueno, ¿y qué pasa con aquel hijo que tiene, digamos, 18 años, que no está en la casa de ustedes, que está viviendo afuera, siendo independiente, o de aquel hijo que de hecho ya está tal vez casado, formando una familia, pero que ninguno de los dos quiere ir a la iglesia? Bueno, ¿qué diferencia hay? ¿Se les trata de la misma manera o cómo? No, yo creo que ahí sí hay diferencia. Cuando el hijo es mayor de edad y está en casa, es mayor de edad y está en casa y está a lo mejor trabajando ya, pero vive todavía en mi casa, yo creo que debo de forzarlo todavía a que vaya al templo y debo de buscar la manera. Ahora, pero muchas veces con ese hijo se debe de tratar diferente, ¿sí? ¿Diferente en qué cuestión? Ya no estás hablando con un niño que tú manejas o con un niño que tú puedes todavía moldear. Ya estás hablando con un niño o con una persona que ya es adulta y que ya tiene un carácter moldeable. Ahorita hablé de la persona que tiene la oportunidad de conocer a Dios cuando su hijo es pequeño, pero vamos a ver que tiene la oportunidad de conocer a Dios cuando ya sus hijos ya están moldeados, ya tienen un carácter, ya están formados. Entonces aún hay oportunidad. Jesús, cuando habla de la cena, le dice, yo quiero que mi casa se llene, ¿sí? Manda a invitar gente y la gente no va, ¿sí? Pero luego dice, pues váyanse por las plazas, por las calles y tráiganse el manco cojo, todo eso, ¿verdad? Pero hay una parte al final que dice, mira, aún hay lugar. Entonces le dice a sus siervos, vete por las calles, por los vallados y fuérzalos
a entrar, para que se llene mi casa, ¿sí? Entonces, si Jesús está diciendo, fuérzales a entrar, yo creo que ahí entra cuando son mayores de edad, cuando vengo a conocer a Dios y mis hijos ya son adultos, o mis hijos ya están casados, o mis hijos ya son personas mayores de edad. Yo creo que ahí entra fuérzales a entrar. ¿De qué manera? Mira, hay otro proverbio, ahí en Proverbios 24, 6, sí. Dice, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Ok, ahí, primero dice, porque con ingenio harás, ¿qué dice? La guerra. La guerra. Ok, cuando mi hijo ya es adulto, o ya está casado, o ya es mayor de edad, ahí empieza una guerra. ¿Por qué empieza una guerra? Porque ya el hijo tiene un carácter formado, ¿sí? Porque ya el hijo tiene un criterio formado. Ok, entonces si ya tiene un criterio formado, un carácter formado, añádele que está casado, añádele que es solvente él económicamente, que ya no depende de ti económicamente. Añádele que ya él tiene amistades, que también recibe consejos. Añádele que también tiene todos los medios que ahorita tenemos tecnológicamente, ¿verdad? Y que también les dan consejos. Añádele que vienen las malas compañías o las buenas compañías. Añádele que él a lo mejor ya vio que tú no le enseñaste de niño, pero que él ya tomó el consejo de alguien más. O también añádele ahí que tú o yo como madre, ¿verdad? Si me pongo de ejemplo en este caso, añádele que nunca te enseñé a buscar a Dios de niña. Y que ahora quiero enseñarte. Entonces, que yo viví una vida, vamos a decir, en vicios, lejos de Dios. Sí, en pocas palabras, lejos de Dios. Pero que ahora vengo y conozco a Dios. Entonces mi hija, mi hijo, me va a decir, pues, ¿de qué me estás hablando? Pues si yo te conozco, contigo hacía esto, contigo bailaba, contigo hacía X cosa. Entonces mi hijo o mi hija, lo primero que me va a decir, ¿qué te pasa? Tú no has cambiado. Ahora, ahí es donde mi luz debe de brillar primero, ¿sí? Ahí es donde yo primero debo de demostrar que he conocido a Dios y que el cambio está en mi vida, que hay convicción en mi vida. Para que a través de mi buen testimonio y de mi buen ejemplo, mi hijo, mi hija, tengan un respaldo. Cuando yo ya tengo una base, ¿sí? Porque al niño pequeño le damos una base, ¿sí? Un criterio, una formación. Entonces el niño crece con esa base. Entonces a mi hijo grande o a mi hijo ya casado, yo no le di esa base. Entonces me debo de preocupar hoy por dar una base. No que me voy a sentar con él como niño, porque ya no puedo. Pero me voy a sentar en mi vida a presentarla delante de Dios y a ser yo un verdadero hijo de Dios, un verdadero cristiano. No cristiano nada más en la iglesia o en el templo, sino un cristiano en todas las áreas de mi vida, ¿sí? Los errores que haya cometido en el pasado hoy tienen que ser nuevas cosas. Tiene que haber un cambio en mi vida. Si robé, tengo que devolver lo robado, ¿sí? Si maltraté, tengo que ir y pedir perdón. Si yo hice algo que acredita, no solamente decir, Señor, perdóname y cámbiame, sino también acredita ir y arreglar el asunto, ¿sí? Ahora, muchas veces venimos al Señor y, Señor, perdóname, y a mi hijo automáticamente me tiene que perdonar. No es así. Yo tengo que ir con mi hijo si yo lo agredí, si yo lo maltraté, si yo no fui una buena madre, si yo no fui una buena consejera, si yo no le di buenos principios, buenos valores. Yo tengo que ir con mi hijo, con mi hija y decirle, ¿sabes qué? Me equivoqué, perdóname. Te fallé como madre, como padre, como amiga, como consejera, como todo eso. ¿Por qué? Porque los padres, las madres para los hijos tenemos que ser todo eso. Tenemos que ser amigas, tenemos que ser consejeras, tenemos que ser compañeras de vida, tenemos que tomar todos esos roles, también ser doctoras, ¿verdad? En cuestión de cuando la hija viene con el corazón herido, cuando la hija viene enferma y que tú estás ahí para hacerlo. Entonces, yo tengo que primero establecer eso, preocuparme porque mi testimonio esté perfecto delante del Señor. Y perfecto no quiere decir que no me equivoco, no, perfecto quiere decir que cuando me equivoco soy capaz de reconocer mi error y ir y confrontarlo. Y si es con mi hijo, con mi hija, también confrontarlo, porque a veces decimos, ay, me equivoqué en la iglesia, le voy a pedir perdón a toda la iglesia. A veces también llega esa solución en nuestra vida donde, ay, me equivoqué con tal persona, bueno, no pasa nada, al menos es mi hijo, no pasa nada, ya, y que se quede. O es mi esposo, o es mi amiga, ay me ha de entender.
y ya, se sale del asunto, se va y se acabó el problema. Y no es sigues con tu vida. exacta, y no es así. Yo creo que cuando hay una equivocación tengo que volver. Sí, tengo que volver. Por ejemplo, si tengo un vestido y se rompe el vestido, yo no me lo voy a seguir poniendo rompido. No. Yo tengo que buscar la manera. Si tiene un remedio, remendarlo. Pero si no tiene un remedio, pues botarlo, cambiarlo, ¿sí? Entonces, es lo mismo aquí. Si hay un remedio, hay que buscarlo y hay que solucionarlo. Si hay que pedir perdón. No importa la edad del hijo, lo que importa es la actitud del padre, ¿sí? Entonces, aunque mi hijo esté casado, mi hija esté casada y ya tenga su vida propia, yo tengo que formarme esto, porque esto también siempre lo recalco. Un padre y una madre nunca va a dejar de ser padre o madre hasta el día que se muera. Un hijo nunca va a dejar de ser un hijo hasta el día que el padre se muera, ¿sí? Porque ya muriéndose el padre, ok, el hijo es huérfano. Pero mientras el padre esté vivo, el hijo sigue siendo hijo. Y yo creo que hasta el último día de nuestra vida, y esto me hace recordar a mi mamá, que digo, hasta que me echen en la última palada de tierra, no voy a dejar de decirte las cosas. Y eso ella lo cumplió siempre. Entonces, aquí dice de esta manera, y yo creo que esa es la actitud de nosotros. Yo no voy a quitar mi responsabilidad hasta el último día de mi vida. Hasta ahí, hasta el último día de mi vida. ¿Y cuál es mi responsabilidad? Bueno, si yo ya conocí a Dios, que mi hijo también conozca a Dios. Porque te voy a decir esto que yo siempre lo digo. Si tú fueras madre y tuvieras un plato de comida bien delicioso, que te gusta mucho, y ves a tu hijo enfrente, ¿qué es lo primero que harías? Lo mismo que hace usted. Le doy. Me puedes dejar sin comida. A mí, acabarte tú la comida como hija. Y yo me voy a sentir contenta. Porque tú estás satisfecha. Como también enseñarle a compartir, enseñarle cuando hay, cuando no hay. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Yo te puedo dejar que tú te comas todo el plato. Y yo me voy a sentir contenta, satisfecha. Pero también te puedo decir, ¿qué te parece si nos comemos el plato juntas? ¿Verdad? Y te estoy enseñando más valores. Ahora, es lo mismo en lo espiritual. Si yo ya encontré el camino y la verdad, entonces yo quiero compartirte a ti. Yo no puedo ganarme el mundo entero si no me gano primero lo que más amo. Pues de hecho, ahora sí que, como dice, las buenas obras, tu buen testimonio debe de empezar en tu casa. Así es. Y si en tu casa eres una persona y afuera eres otro, entonces lo de tu casa en cualquier momento, cuando un amigo o alguien más quiera acercarse y preguntar de ti, decir, no, pues esto es así, pero ¿cómo? Si acá se trata de tal manera, es que aquí en la casa no lo ves así. Así es. Entonces es eso, o sea, un buen testimonio es aquí adentro como allá afuera, porque tal vez aquel amigo también quiere conocer lo que se le está dando a conocer al hijo. Así y entonces cuando se da cuenta va a decir, bueno, ¿qué está pasando? O sea, ¿quién es el problema de los padres, el problema del hijo o de quién? Así es. Yo creo que el primero que debe de aplaudir las victorias de un padre son los hijos. Eso sí. El primero que debe de aplaudir las victorias de un esposo es la esposa. El primero que debe de aplaudir las victorias de una esposa es el esposo. El primero que debe de hacerlo es ellos. ¿Por qué? Porque son los más cercanos, es la familia, es tu familia. Amén. Entonces, qué importante es que eso. Ahora, ¿cómo va a aplaudir una persona? Yo te puedo obligar a ti a que aplaudas mis logros. Y lo puedes hacer. Pero tarde o temprano va a salir a la luz, exactamente, ¿sí? Pero yo no te puedo, cuando tú lo haces de forma voluntaria, ¿qué va a pasar? Esto va a funcionar. Sí, porque va a ser sincero. Exactamente. Ahora, el versículo que leías dice, con ingenio, dice, porque con ingenio harás la guerra. Estamos hablando de ingenio, de inteligencia, ¿sí? De capacidad de poder hacer las cosas. Entonces, por eso te digo que primero tengo que esforzarme yo a tener un buen testimonio. A que mi hijo vea en mí que hay un cambio, que soy nueva criatura en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, ya me esforcé porque mi hijo vea un cambio en mí. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ayudarle a él para que él también se esfuerce en buscar de Dios, ¿sí? Exacto. Ahora, dice que con ingenio se hace la guerra. La guerra no es con tu hijo ni con tu hija. Y a veces pensamos que sí, porque hasta llegamos a tener, bueno, en algunas ocasiones, castigos,
a llegar, es más, hasta en algunas ocasiones golpes, Ujú, sí. en otras palabras que lastiman, es más, hasta a veces el hijo o la madre vuelve una depresión en su vida. Ujú. El hijo por no entender a la madre porque él no quiere y la madre por querer hacerlo entender. Ujú, sí. Y a veces se sienten incapaz de lograr eso. Entonces, como dice, no sirvo para madre, no sirvo para hijo, no sirvo, entonces no puedo enseñarle a mi hijo a amar a Dios. Y el hijo, es que mi madre no entiende que yo no quiero seguir a Dios. Entonces son conflictos en los que se pasan y al último la madre piensa que está luchando con el hijo y el hijo está peleando con la madre. Aunque en este caso el hijo no sabe lo que debe de saber, mas la madre debe tener más conocimiento, buscar más para poder entender y comprender cómo ayudar. En este caso, buscar y lograr quién es el verdadero enemigo en el que está luchando. Así es. Es ahí. Y yo creo que el verdadero enemigo, vuelvo, no es el hijo ni la hija, no es el hijo. esposo, ni la esposa, ni la madre, no. El verdadero enemigo es Satanás. Dice que él vino a cegar el entendimiento. ¿Para qué? Para que no conozcamos la verdad. Entonces yo creo que ahí, si yo conozco que el principal enemigo es Satanás, y el enemigo de mi vida y el enemigo que también me confronta con mi familia, entonces, ¿con quién debo de pelear? Contra Satanás. Sí. Ahora, ¿cómo voy a pelear con Satanás si no lo puedo ver? ¿Cómo voy a pelear contra las huestes malignas de maldad si no las puedo ver? Porque vuestras armas no son carnales. ¿Sí? Entonces, son espirituales en el Señor. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Precisamente ese. Dice, con ingenio harás la guerra. ¿Qué tengo que hacer yo? Primero, revestirme de las armas del Señor. Y revestirme de las armas del Señor son que se vea otra vez los frutos dignos de arrepentimiento. Que vengan en mí ese fruto del Espíritu, como es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre y templanza. Todo eso tiene que venir en mi vida. Entonces, cuando todo eso está en mi vida, voy a tenerle la paciencia necesaria para que mi hijo pueda reconocer que lo que yo le estoy forzando a hacer es lo correcto, real, es lo bueno, es real. Y entonces prácticamente no sería forzando tanto, sino que sería mi hijo o mi hija va a ver y va a decir, la mujer que conocía ya no lo es. No es la misma. No es la misma, creo que esta me la cambiaron. Entonces muchas veces por curiosidad el hijo o la hija va a decir, pues déjame te acompaño. ¿Sí? Déjame voy contigo ahora. Pero si tomamos el otro lado de regaños, de maltratos, hasta de premios, porque me acompañes, entonces, ¿qué va a pasar? El hijo va creciendo de esa manera. Entonces, cuando mi hijo, mi hija lleguen a formar su matrimonio, sus hijos, ¿qué van a hacer? Lo mismo. Lo mismo. Van a enseñar a un Dios, como usted lo dijo antes, un Dios que va a ser de si tú me adoras, esto, si tú haces esto, que siempre va a tener también un premio. Así es. Y eso estás mostrando a un Dios que no es realmente. No, porque él dice que él busca verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad, ¿sí? Entonces muchas veces enseñamos al hijo a adorar a Dios o a buscar a Dios porque me va a recompensar. Y realmente yo no debo de servir a Dios porque Él me está prometiendo una vida eterna. Yo debo de servir a Dios y de amar a Dios precisamente por eso, porque lo amo. Exacto. Sí, entonces cuando uno ama a la persona, no me importa que la persona me dé. No me importa que la persona me tenga tantas cosas. Yo simplemente amo a la persona porque me nació amarla. ¿Sí? Entonces por eso tengo que esta guerra ganarla ¿con qué? Con amor. ¿Sí? Exacto. No con golpes, ni con maltratos, ni con premios. No, ese no es el ingenio. Yo creo que el ingenio es, primero, mi luz tiene que brillar lo suficiente para que mi hijo, mi hija pueda ver lo que existe en mí, ¿sí? Entonces, eso, estamos hablando de niños, no solamente, esto yo creo que implica no solamente al niño chiquitito, sino desde el más chiquito hasta el adulto, ¿sí? Hasta el que ya tiene una familia formada. ¿Por qué? Porque a ese que ya tiene una familia formada no deja de ser tu hijo. Yo te lo he dicho a ti. Sí. Aunque estés casada y tengas tu propia familia, yo voy a estar ahí presente. ¿Sí? Y eso, presente. El padre, la madre tiene que estar presente. Presente en las derrotas de su hijo para levantarlo. En los aciertos de su hijo para aplaudirle. En las equivocaciones de su hijo para volverlo a encaminar. ¿Sí? Ahí tiene que estar el padre presente. Presente, no solamente con palabras, sino con hechos y en verdad.
¿sí? Así es. Por eso dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está ¿dónde? En los cielos. Entonces tú vas a glorificar al Padre a través de mí, Exacto. de lo que ves en mí. Pero si en mí no ves a ese Dios verdadero, tú no puedes glorificar en verdad a Dios. Por No, eso el tema es demos la gloria a Dios. Porque voy a caer en lo mismo que usted, o más aún peor. Peor. ¿Por qué? Porque se va avanzando. Aparte de digamos, el mal ejemplo del padre o de la madre, todavía las modernidades como están cambiando. Sí. Entonces es ahí donde, es que mi padre era así, entonces yo soy así, pero el mundo también está avanzando así, entonces se aumenta. Se van con la corriente. Y el hijo o la hija que está después de mí hace lo mismo y va más peor. Y al final de cuentas, están ahora sí buscando un Dios que no es el carácter de Dios. No. Y emplean eso hacia los demás y se hace una confusión. Es más, hasta cuando lleguen a ver el carácter del verdadero Dios, es donde a veces muchos hasta prefieren alejarse porque no quieren entender, o porque ponen, es que mi padre y mi madre me enseñaron de tal forma y de tal forma y de tal forma. Y aunque esté a veces la misma palabra, a veces no. Sí. Llegamos a un tiempo, yo creo que en que a veces se nos confronta con la palabra. Exactamente. ¿Sí? Y a veces por eso nos sentimos frustrados. Sí. Sí, porque quiero cambiarlo a mi manera y no es cambiarlo a la manera de Dios. Ahorita me recordaba un versículo donde habla de los mandamientos, que dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Y eso a veces como padres no lo medimos, que si yo como padre debo de ser responsable, que lo mío va a afectar a mi hijo, a mi nieto, a mi bisnieto. ¿Sí? Entonces, si afecta lo malo, también afecta lo bueno. Exacto. Y termina diciéndose, porque Jehová lo aborrece. Entonces, cuando Jehová aborrece algo, debo de tenerlo en cuenta. Ahora, es bueno que ese versículo habla de que no tengamos dioses ajenos. Entonces, a veces yo digo, no tengo una imagen aquí a la cual estoy adorando, pero me estoy adorando yo misma. Porque he venido a conocer la palabra, he venido a conocer la verdad. ¿Y qué es lo que pasa? Que conociendo la verdad me estoy haciendo un Dios mismo, que no quiero cambiar y no quiero someterme a la voluntad de Dios. Sí, ahora por eso dice, con ingenio harás la guerra, pero luego dice, y en la multitud de consejos está ¿qué? La victoria. Exacto. Yo quiero tener victoria, bueno, cuando yo quiero tener victoria voy a escuchar los consejos. Ujú. Entonces, si yo quiero que mi hijo me escuche, ¿qué tengo que hacer yo? Escuchar también. Ahora, una de las cosas, si a veces el padre o la madre quiere instruir al niño y entra dentro de esto, el padre o la madre quiere instruir a su hijo, pero resulta que a veces uno de los dos, ya bien sea el esposo o la esposa, a veces no lo permite. Entonces dice la persona, es que yo no puedo instruir a mi hijo porque mi esposo o mi esposo no me permite, no me deja instruirlo, no me deja hablarle. Es más, hasta a veces él no está de acuerdo, no está a favor de lo que yo le estoy enseñando, pero yo sé que es lo correcto. Entonces, si es madre o padre en este modo, o a veces surge en el segundo, en otro lado, que a veces la madre o el padre a veces dice, no puedo con mi hijo, aunque sea un pequeño niño, ya no hablo de un adolescente, a veces es un niño, porque es que mi hijo se pone a veces a llorar, mi hijo se pone a hacer esto, mi hijo empieza a hacer travesuras y yo no puedo con mi hijo instruirlo. A veces pone el pretexto al esposo o el mismo niño. Entonces, en este caso de los dos, ya me hablo que sí se debe forzar. Bueno, entonces, si este es el problema en cada uno de ellos, bueno, ¿qué se puede hacer? Ok, muchas veces nosotros como mujeres nos justificamos que el hombre es el sacerdote de la casa, ¿sí? Y es cierto, el hombre es el sacerdote, es la cabeza de la casa. Siempre lo voy a recalcar eso y estar a favor de eso porque esa es la verdad. Verdad, indiscutiblemente, y eso no me voy a poner a discutir en esto, pero te lo voy a llevar a forma práctica, ¿sí? Si yo veo que mi hijo se está tomando un veneno, ¿qué voy a hacer? ¿Quitárselo? Pero hasta que venga el padre. No, se muere el niño. Ahora, ya mi hijo se lo tomó el veneno, pero hasta que venga el papá y lo lleve al médico. Hasta que venga el papá y haga algo. Puede que mueren. Y a veces depende del efecto del mismo veneno. Porque a veces el efecto del veneno a veces es inmediato. Exacto. Y en otras tarda tiempo. Entonces, si el padre llega tarde, el niño se muere.
Ok, vamos a suponer que el efecto es retardado. Pero aún con todo, aunque el efecto sea retardado, va a ser efectos. Queda dañado. Va a ser efectos en el pequeño, ¿sí? Ahora, si estoy viendo, si esto lo llevo al ámbito espiritual, que es lo que estamos hablando, si estoy viendo que lo que hoy conozco es la verdad y que mi hijo va rumbo por un camino equivocado de perdición, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Esperarme hasta que el padre quiera? ¿Esperarme hasta que él tome la decisión? Si es el caso, porque en muchos de los hogares es la mujer la que busca a Dios y sirve a Dios. Yo no me voy a tomar el tiempo hasta que mi marido quiera. Yo voy a actuar inmediatamente. Ahora, cuando habla aquí que con ingenio se hace la guerra, no es que vas a pelear con el marido. No, no, no. Es que tú vas a tener una determinación en tu vida. Primero en tu vida. Vuelvo y recalco otra vez. Primero en tu vida. Ahora, en base a la determinación en tu vida, tú también tienes que hacer por tu hijo. Y tienes que hacerle entender al marido que al final de cuentas, el esposo está contigo. ¿Sí? ¿Es el responsable? Sí. ¿Es el que debe de hacer todas las cosas? Sí. Pero al final de cuentas, quien debe de tener la mayor compromiso de buscar el bienestar de su hijo es la madre. Porque quien lo carga en el vientre no es el varón. Es la madre. Es la madre. ¿Por qué hoy hay muchos hijos sin padre? Porque muchos hombres no se hacen responsables. Entonces yo no voy a esperar a que él se haga responsable cuando yo lo di a luz. Cuando a mí me dolió parirlo, o cuando a mí me dolió tenerlo, yo no voy a esperar hasta que él venga, yo no voy a esperar hasta que él quiera, yo voy a buscar, y siempre lo he dicho, ahorita te lo dije, presente, ¿sí? Entonces yo como madre soy presente en mi hijo desde antes de que naciera. Ok, y ahora como padre hacia una madre, al revés. Al revés, ok. Como padre hacia una madre también lo mismo. Si tú como padre eres el responsable, y vuelvo, eres la cabeza, eres el sacerdote de la familia, mucho más sencillo. Mucho más sencillo, o sea, los varones lo tienen mucho más sencillo. Nada más que es lo que pasa, tomar la autoridad en el Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hombre la tiene mucho más sencilla, ¿sí? Mucha más sencilla. Ahora, ahorita tenemos controversia entre ambos. ¿Por qué? Porque hoy queremos ser iguales, ¿verdad? Hoy hay igualdad, y hoy hay igualdad de derechos, hay igualdad de responsabilidades, igualdad de todo. Entonces, nunca va a ser lo mismo, nunca, aunque queramos ser iguales, no va a ser lo mismo. El hombre va a seguir siendo hombre y la mujer va a seguir siendo mujer, indiscutiblemente. Ahora, si tú como varón ya conoces a Dios y tu mujer no quiere nada con Dios, es lo mismo. Tú no vas a dejar que tu hijo se muera, no vas a dejar que tu hijo sufra consecuencias. Si tú realmente amas a tu hijo, porque ahí sí amas a tu hijo. En la mujer dije, le duele su hijo, ¿verdad? Le lastima a su hijo, siente responsabilidad por su hijo. En la mujer, porque ella lo tuvo desde antes de que el niño naciera. Pero el hombre, si verdaderamente ama a su hijo, debe de luchar por su hijo. Debe de esforzarse y con ingenio, vuelvo otra vez, debe de tener un buen testimonio delante de su esposa y delante de su hijo para que en ese ingenio haga la guerra, no contra la esposa ni no contra el marido, sino contra quienes están dominando esas vidas, ¿sí? Entonces es lo mismo para los dos. Empieza con el buen testimonio, le sigue con una verdadera de que lo que hablas sea lo mismo que dices. Que haces lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí vuelve y termina. Dice que en la multitud de consejos está la victoria. Entonces, si no puedes solo, ve a consejería. Ve a tu iglesia. Si en tu iglesia no hay consejería, ve y búscale hasta el fin del mundo. Pero busca consejería. Y sobre todo, no te olvides que el mejor consejero de nosotros hoy en día es el Espíritu Santo. No te olvides. Entonces el Espíritu Santo te va a hacer a ti y a mí, pues, tener esa victoria, ¿sí? En el mundo, dijo Jesús, van a tener aflicción, pero él dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Y él también dijo, no los he dejado solos, les he dejado al Consolador, al Espíritu Santo, quien nos guiará y nos conducirá a toda verdad. Entonces, si él es tu mejor consejero, el Espíritu Santo, la victoria la tenemos hecha. Pero para todo consejo debe de haber un oído que escuche, pero no solamente que escuche, sino que atienda y que realice.
Ahora, cuando tú recibes todos esos consejos del Espíritu Santo, del pastor, del maestro, del consejero, de alguien cercano a ti, inclusive hasta aún de tu propia madre o padre que no sean cristianos, es muy bueno. ¿Por qué? Porque esas personas te aman y van a darte un buen consejo. Ahora, ahí tenemos que examinar bien el consejo, ¿verdad? Si ese consejo aplica para mi vida, como se lo dije ahorita, si esto que estamos hablando aplica para tu vida, hazlo. Pero si tú determinas, no, eso no aplica para mi vida. Yo he oído mucho de esto de madres, que me he topado con muchas, soy maestra de niños y me he topado con muchas madres que he hablado y me han dicho, usted no me va a venir a enseñar cómo educar a mis hijos. Y eso tienes toda la razón, tienes toda la razón. En algunas otras ocasiones me han dicho, es que usted no tiene la experiencia, si usted tuviera hijos, usted entendiera. En eso no tienes toda la razón, ¿sí? Y no les doy la razón, ¿por qué? Porque yo no te estoy dando un consejo de la experiencia que yo tengo. Exacto. Yo te estoy dando un consejo conforme a la palabra. Y lo dijimos conforme a la palabra. Ahora, en cuestión de experiencia sí tengo, no la misma que a lo mejor una madre tuvo al tener a su hija dentro del vientre. Ni tenerla desde pequeña. Pero estoy teniendo la experiencia ahorita contigo que llegaste a mi vida ya teniendo 18 años. Ya formada con otro punto de vista. Y formada con otro punto de vista. Entonces, si vienes formada con otro punto de vista y quien te conoce y nos conoce, sabe, o quien te conoce de antes, sabe cómo pensabas. Y si hoy te está viendo delante de estas cámaras, yo creo que puede ver en ti un cambio. Ahora, ¿por qué surgió el cambio? Porque llegaste a un lugar donde hubo otro consejo. Y no solamente porque hubo otro consejo y otra forma de ver a Dios, sino porque tú también estuviste dispuesta a cambiar. Entonces aquí es el trabajo de los dos. Para tener una victoria siempre debe de haber alguien que sea derrotado. Y yo creo que en este caso no eres tú la que eres derrotada ni soy yo, sino que es la obra del enemigo. Lo que él viene y ciega el entendimiento. Eso es lo que tenemos que derrotar. Así es. ¿Sí? Bueno. ¿Algo más? No, yo creo que ya me quedó todo claro. Más claro. Más claro que la primera vez. Es más, ahorita se me vino a la mente, ¿verdad? No sé por qué. En el caso, y yo creo que es lo mismo. Cuando a veces hay horas que entre hermanos y no existe quien hable de la palabra. Quiere a la vez esa persona, sea hombre, sea mujer, quiere instruir tal vez a su hermano o a su hermana más pequeña, y a veces los padres no están atentos a sus hijos, más que a veces uno es el que está. Entonces es ahí donde tal vez este consejo es para el padre, para la madre, pero también lo puede tomar para sí mismo, sí, porque si ya tiene la palabra, si ya sabe y quiere instruir a su hermano o a su hermana a ese buen camino, y ahora sí que tiene todo el poder y la autoridad, porque a veces los padres ya no están en casa, más que nada a veces la hermana o el hermano es el padre o la madre de ese niño, sustitutor o tutor. Exactamente. Entonces puede hacerlo. Claro que sí, todo se puede hacerlo. Entonces a eso voy, y ahorita se me vino la imagen de ella y yo dije, no, voy a hablarlo. Claro. Sí, porque a veces ahí, y bueno, dice, bueno, ya escuché de ellos, pero para mí, ¿qué? Sí, lo que pasa es que si tú estás como tutor, ¿verdad? De un niño o niña, pero estás como tutor, o incluso como hermano mayor, ¿verdad? Que no seas el tutor, pero eres hermano mayor. Yo creo que tienen la responsabilidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque amas a la persona. Y yo creo que ahí está la clave. Siempre que yo amo a la persona, me va a dar la autoridad de hacer las cosas, ¿sí? No es porque tenga la responsabilidad, porque en ese caso no habría la responsabilidad. Ahora, ¿verdad? Aclarando, no quiere decir que eso tienes que, tengo la autoridad, voy a desobedecer en todos mis padres. No. Aclarando, no. Fíjate que ahorita que mencionas eso, hace algún tiempo, ya años atrás, yo tenía una alumna en la iglesia, que era una alumna fiel, muy fiel, pero ella llega un día a la escuela dominical y me dice, maestra, a mí me gusta mucho la escuela dominical, y yo he aprendido bastante en la escuela dominical, pero llegó llorando, y yo le dije, bueno, ¿y por qué lloras? Y me dice, porque mi papá y mi mamá ya no me quieren dejar venir a la escuela, y hoy me escapé, y me vine a la iglesia. Le dije, no, estás haciendo muy mal, porque tú a quien debes de honrar, y a lo mejor va a ser otra pregunta, ¿verdad? A quien debes de honrar primero es a tus padres. Entonces, vuélvete a tu casa
vuélvete a tu casa, atenta a tu padre, porque ellos lo querían llevar a otro lugar. Entonces yo le dije, atenta a tus padres. Cuando llegue el momento, tú tomarás tu propia decisión. Pero lo que aquí se te ha enseñado, que no se te olvide en tu corazón. Entonces nosotros como maestros también tenemos eso, esa tarea y ese trabajo de como maestros espirituales, enseñar a los niños, porque nos topamos con niños de padres que no son cristianos. Nos topamos con eso. Entonces, ¿cuál es mi guerra? Esa misma, pero de un punto de vista de fuera, que no tengo toda la autoridad de tenerlo las 24 horas, pero yo tengo que hacer mi trabajo como maestra. ¿Sí? Y mi trabajo como maestra es enseñarle al niño, que así como le enseñó a mi hija, también le enseño a mi hijo, que el testimonio que yo tengo con mi hija lo debo de tener también con el alumno, ¿sí? Y que el alumno también vea en mí un buen ejemplo. ¿Para qué? Para seguirlo, ¿sí? Entonces, yo creo que si nos ponemos a pensar y nos ponemos a analizar, muchos de nosotros cuando estuvimos en la primaria, siempre hubo un maestro que nos llamó la atención, ¿sí? Y de él aprendimos tanto. Entonces yo creo que en el ámbito espiritual también nosotros como maestros tenemos la responsabilidad de impactar la vida de nuestros niños, alumnos, de tal manera que así como impactó Dios nuestra vida, impactemos nosotros también la vida del pequeño. Y él ame a Dios con todo su corazón, pero que primero nosotros amemos a Dios. ¿Sí? Así es. Bueno, yo creo que ya es todo. Esa era la pregunta y yo creo que ya me fui por varias, pero sin salirnos del tema de la primera pregunta. Y qué bueno, porque así están aclaradas muchas de las cosas, pero quiero invitarles a los que nos están viendo, que si tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda, ya bien sea por los hijos, por los padres, es más, hasta puede ser también en el caso de su ministerio, o dudas de cuál es, o cualquier tema, ¿verdad? Nosotros estaremos leyéndola, estaremos viendo. ¿Para qué? Para que después, en otro día, nosotros podamos también responder. Y vamos a recalcar eso, nosotros nos vamos por orden. Ahorita estamos empezando por cosas que están en la casa. Pero si su pregunta es otro, no se preocupe, porque nos vamos ahora sí en orden, y llega un momento donde vamos a tocar todos esos ciertos temas. Y con toda libertad se va a hablar. Yo he tenido muchas preguntas, le digo a Iván, variadas, no solamente de casa, sino mucho más allá. Pero estoy agradecida, ¿verdad? Porque tengo esa confianza ahora sí que con mi madre, poder preguntarle con toda libertad. Con toda libertad. Y hay veces que me dice una cosa y a veces no están de acuerdo, entonces le hago otra pregunta y a veces se cambia la opinión, pero a veces no, a veces se fortalece y se entiende más a fondo. Entonces también quiero invitarle a los que son hijos, que si tengan esa confianza con el padre, con la madre, y poder preguntarle esas dudas que tú tienes, para que seas, ahora sí tengas claro lo que tú tengas, y así puedas tú avanzar. Porque si nos quedamos con las dudas, no vamos a poder avanzar en cierta manera. Necesitamos ahora el consejo, aunque sea de nuestro más querido o ser amado, siempre hay que confirmar con la misma palabra y saber, bueno, esto que me está diciendo está en lo correcto. Entonces yo lo tomo. Al igual la madre. Porque a veces el hijo es el que está y la madre no, o el padre no. Entonces es ahí también a confirmar. Así es. En algunas cosas tal vez también, ahora si nosotros estamos aquí para ayudarte, pero también no te olvides que si tienes un pastorado, con tu pastor también puedes conversar, y es más, a veces se puede tocar más a fondo porque la persona te conoce. Entonces es ahí donde les aconsejo, ¿verdad? Con toda la libertad, estamos aquí también para ustedes. Así es. Sí, si nosotros consideramos, bueno, ya en lo personal, ¿verdad? Si yo considero que la pregunta es demasiado importante, yo creo que doy una respuesta pronta, ¿sí? Aún quitando el orden que llevamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando se necesita el consejo hay que darlo. Lo practico contigo y lo puedo practicar con las personas, ¿sí? Inclusive de forma personal, yo creo que tenemos ahí nuestras redes, ¿verdad? El cual pueden enviar un comentario personal, un mensaje personal, y podemos tomarnos el tiempo de también realizarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque para eso estamos. Y vuelvo y recalco, este es el criterio personal, mi convicción,
en cuestión de mi relación y conocimiento de Dios. No quiero aplicarlo como que, la hermana Griselda dijo así y así se tiene que hacer. No, seamos claros en eso, ¿verdad? Y tengamos esa convicción de parte de Dios en nuestra vida. Yo creo que cada uno de nosotros debe tener la convicción de parte de Dios, porque si hay la convicción de parte de Dios, lo vas a hacer con toda libertad, pero si lo haces porque te lo están diciendo y lo debes de hacer así, entonces va a llegar el momento en que te vas a cansar de hacerlo. Entonces, yo creo que sí, vayamos a eso. Si quiere hacer las preguntas, hágalas con toda libertad. Si urge el consejo, igual lo damos, ¿verdad? Y bueno, ha sido un placer tomar este tiempo. Y recalcando, si esa pregunta que tú tienes no quieres que sea dicha tal vez pública, porque es algo tal vez tan íntimo, puede ser, ¿verdad? Creo que se puede contestar precisamente ahí en lo personal, bien sea por mensaje, una llamada. Vamos a estar ahora sí al pendiente, tanto como de Facebook, como de Kiwai, como de Instagram y de YouTube. Precisamente. Entonces, ahora sí que vamos a estar atentas a lo que usted tenga dudas para ayudarle. Así es. No para criticarle ni para juzgarle, no, para ayudarle y poder ser de edificación. Ya nada más nosotros damos el consejo y usted toma la decisión. Así es. Yo creo que sí. Entonces, eso es todo. Quiero nomás dejar saludos porque nos estuvieron mandando. Sí. A Nichelle, en Facebook, tengo revuelto, disculpen. A hermana Gloria, a Kimby y a Kailit, a uno que se llama Siervo del Señor, así, a la hermana Aure Bautista, a Lorena Besán, y nos hacían una pregunta. ¿Hacen live todos los días? Les vuelvo a recordar, a veces entran personas que no nos conocen. No todos los días, hacemos los días miércoles a las 11 de la mañana, y entonces, pues ahora sí que vuelvo a recalcar, en YouTube están todos los videos y van por orden, cada una tiene su lista de reproducción, su propia, ahora sí, álbum de puros videos que van todos en orden y que tú puedes darle seguimiento de primera parte, segunda parte, tercera parte, etcétera. Sí, por temas. Y una otra cosa más. Ahora sí que las redes sociales están por nuestros mismos nombres. El de ella está en Griselda Rosales, en Kiwai, bueno, en Griselda Rosales 851, y al mío Aguilar, se me olvidó el mío, Aguilar 600, luego se los paso, el mío me acuerdo de usted. En YouTube, en Facebook, puede buscar igual como Griselda Rosales. De hecho tenemos una página, se llama Al Dios No Conocido, que también estarán subidos después estos mismos videos. Y les recuerdo los míos, mis redes casi no las doy a dar porque a veces me retardo en subir las cosas, entonces porque sube la mía, subo lo demás, exactamente. Entonces a veces me desobligo de alguno, pero igual ya estoy encontrando las maneras, entonces estoy también en TikTok, y igual en Elizabeth Aguilar, de hecho estoy así, por cualquier cosa nosotros estamos al pendiente. Así y es. voy a estar revisando también mis redes. Estoy como Elizabeth Aguilar y todas las demás, así que adelante con toda libertad, con toda confianza, estamos aquí para ayudarle, y creo que ha sido todo. Así es. Pensábamos de hecho durar poco tiempo, ya llevamos 1 hora con 2:49, pero ha sido un gusto estar con ustedes y qué privilegio. Entonces le dejo el lugar para que si puede orar para finalizar. Sí, yo creo que sí, vamos a orar. Padre, en esta hora te agradecemos por este privilegio de poder tener la oportunidad de compartir este consejo, de poder llegar a muchos oídos y poder adentrar en esta palabra. Mi Señor, sabemos que imperfectos somos, pero queremos amarte y queremos respetarte y queremos tenerte temor a ti, pero también queremos ser esa parte útil que tú tienes todavía sobre la tierra para poder dar el consejo, que a través de nuestros labios pueda llegar ese consejo y esa palabra. Permite, mi Señor, que cada uno de los que hoy nos ha escuchado, o los que nos van a escuchar, o aquellos que se les va a compartir esta transmisión, ellos puedan recibir la palabra, no para
pensar como nosotros, sino para tomar sus propias decisiones. Fortalece la vida de aquel que está atravesando por dificultades, fortalece la vida de aquel que se ha levantado para instruir a su familia, fortalece a esas mujeres, a esos varones, a esos hijos, mi Señor, y que cada uno de ellos pueda ser quebrantado de tal manera que pueda buscar solamente tu voluntad, Padre Celestial, en nuestra vida. Te doy las gracias por este privilegio y este honor que nos das de poder comunicar tu palabra. Seas tú glorificado en nuestras vidas desde ahora y para siempre. Amén. Que el Señor le bendiga. Bueno, Que yo le guarde. así es. Entonces, bueno, bendiciones para cada uno de ustedes. Amén.